Antes de empezar en ese tema, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, porque eso fue hace 2 días. Primero, vimos a Adán y Eva que creyeron las mentiras de nuestro enemigo número 1, que es Satanás, y dudaron de la bondad, las misericordias de Dios. Así que para evitar una caída como ellos hay que conocer la palabra, la verdad. Y si uno conoce bien la verdad, entonces puede descartar lo que es mentira. Después vimos al rey David, que le faltó contentamiento con sus esposas y le faltó dominio propio con sus ojos y le faltó tener barreras de contención. Si tenemos barreras establecidas antes de entrar en tentación, eso puede evitar una caída. Después vimos a Rebeca, que cuando Isaac, su esposo, decidió que le iba a dar la bendición a Esaú, Rebeca cayó porque ella deseaba controlar esa situación en vez de confiar en las manos de Dios, que Él podía solucionar ese problema. Todas tenemos esa tendencia de querer controlar, desde el castigo de Adán y Eva en el huerto de Edén. Así que hay que dejar las cosas en las manos de Dios cuando Él nos pide. Después Mical, vimos a Mical que tenía problemas en el corazón, primero que adoraba a ídolos y también tenía orgullo en su corazón. Y esto provocó su caída. Ella necesitaba un poquito de humildad, necesitaba humillarse ante el único Dios y que existe, el Dios del universo, y adorarle solo a Él. Después, ayer, vimos a Aarón y el pueblo de Israel que no supieron ser fieles a Jehová y les tocó que tenían que hacer, esperar, y estaban en la sala de espera, y ahí es cuando se fueron en idolatría. Tuvieron falta de contentamiento, fornicación, adoración a ídolos, la lista sigue, pero la idolatría es horrible, en especial porque es un ladrón que roba la gloria de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el corazón y qué es lo que adoramos, porque cualquier cosa que toma primer lugar en mi corazón es un ídolo, si no es Dios. Y queremos ponerle a Dios en primer lugar y adorar a Él, porque Él merece toda la gloria. En esta última sesión vamos a examinar uno de los discípulos del Señor Jesucristo que también cayó. Así que el Señor Jesucristo, cuando Él vivió hace más de 2000 años, Él eligió a 12 discípulos para preparar, para seguir en el ensanchamiento, el engrandecimiento del reino, entre ellos uno que se llama Simón Pedro. Fueron hombres comunes, es más, algunos de ellos eran pescadores, no tenían educación universitaria, eran hombres comunes como muchas de nosotros somos. Pero estos hombres estaban esperando al Mesías y creían en las profecías y oyeron y creyeron en lo que Jesús estaba predicando y que Él era el Hijo de Dios. Eran hombres de fe, eso era seguro. Escucharon en ese ministerio que tuvieron con el Señor, escucharon los mensajes del Señor Jesucristo atentamente, todos ellos. Es más, algunos de los mensajes se piensa que Jesús los predicó varias veces y lo escucharon. Pedro y Jacobo y Juan también, los tres tuvieron algunas experiencias exclusivas entre ellos que no lo vieron el resto de los discípulos. Entre ellos fue este milagro donde se encontraron con la hija de Jairo, que había
muerto, o sea, estaba muerta la señorita de 12 años. Y Pedro vio al Hijo de Dios resucitar a una niña. Desde los días de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, muchos años antes, no se había visto a alguien resucitar a un muerto. Y Pedro vio eso con sus ojos y de nuevo entendió que este hombre a quien él estaba siguiendo no era un hombre común, era Dios. Vio otros milagros, como el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas con solamente el almuerzo de un pequeño niño, con 5 panes y 2 pececitos. Y él vio ese gran milagro que hizo el Señor Jesucristo. Después vio al Señor Jesús caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Y fue el único discípulo que tuvo la valentía de decirle al Señor, ¿puedo yo también caminar contigo en las aguas? Y ninguno de los otros pensó en eso. Él fue el único, Pedro. Él creía firmemente en Jesús y que Él es Dios. Sus acciones, lo que Él hacía en su vida, demostraba lo que él creía en cuanto a Dios. Así que durante esos 3 años de intenso entrenamiento, Pedro maduró en su fe. De un judío fiel, pero confundido, a un seguidor comprometido, consagrado a Cristo. Y escuchemos la confesión de él, con sus mismas palabras, en el libro de Mateo. Así que estamos en Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién respondió? Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue el único que contestó en ese momento y su confesión fue genuina. Él lo creía de todo corazón. Ahora, poquito tiempo después de eso, tuvo otra experiencia milagrosa. Pedro con 2 de los discípulos, Jacobo y Juan, fueron a un monte alto y allí aparecieron Moisés y Elías y Jesús se transfiguró delante de ellos. Los 3 vieron a Jesús en toda su gloria, algo que nosotros no hemos visto, pero algún día vamos a ver a Jesús en toda su gloria. Ese lugar se llama el Monte de la Transfiguración y fue el momento sobrenatural cuando Jesús permitió que estas personas, Pedro, Jacobo y Juan, puedan ver a Jesús glorificado como Él es ahora en el cielo. Ahora, parte del entrenamiento como discípulo de Pedro y los demás era de salir a predicar en los pueblos, en las aldeas, de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Y Pedro hizo todo eso. Pedro también sufrió hambre y persecución con Jesús, separados de su familia por un tiempos largos cuando estuvo con él Jesús. Hizo muchas cosas durante esos 3 años de entrenamiento. Participó en todo lo que el Señor Jesucristo hizo y fue un discípulo fiel. Creció y maduró en su fe. Y aún así, en esos momentos cuando él entendió que Jesús es Dios, él le prometió algo a Jesús, que él lo iba a seguir aún hasta la muerte. Entonces vemos las palabras de él, saltamos
de Mateo 16 a Mateo 26, versículos 31 al 35. Esto ocurrió en el último día de la vida de Jesús. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro era sincero, muy sincero. Y aún así, él cayó. Jesús anunció de antemano lo que iba a pasar esa noche. Y cuando Pedro escuchó esas palabras de Cristo anunciando que le iba a negar, ¿qué estaría pensando Pedro? Piensen en eso por un momento. Lo había seguido tanto tiempo, había visto tantos milagros, todo eso. ¿Qué es lo que estaría pensando cuando Jesús le dijo a Pedro: esta noche me vas a negar? Ahora, es cierto que Pedro y los discípulos, muy seguido en el entrenamiento que habían recibido, se quedaban sorprendidos de las palabras del Señor Jesucristo. A veces no entendían nada de lo que estaba diciendo Jesús. Por mucho tiempo en el entrenamiento, nada de lo que Jesús decía tenía sentido para ellos. Muchas veces sentían que Jesús era un misterio. ¿Quién es este hombre? No entendemos lo que está haciendo. Pero Pedro era sincero. Él creía y estaba 100% seguro de su compromiso con el Señor. No tenía ninguna duda de que Cristo era el Mesías y que vino a redimirnos de nuestros pecados. Pedro no creía que él era capaz de negar al Señor Jesucristo. Sin embargo, esa noche Pedro rehusó conocer quién era Cristo y lo negó 3 veces. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, qué pasó esa noche. Mateo 26, 66 al 39. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó con Pedro? Un hombre maduro, consagrado, sincero, con convicciones. ¿Qué es lo que pasó con él? Ahora, esa misma noche lo tomaron al Señor Jesucristo, le juzgaron, digamos, y después él se entregó en manos de los soldados y permitió que le pusieran clavos en las manos, clavos en los pies, una corona de espinas en la cabeza, y él murió. Él sangró, y todo eso lo hizo por ti y por mí. No fue que los soldados eran demasiado fuertes y que él no podía salir de esa situación y que lo atraparon. No, nada de eso es verdad. Él se entregó.
y Él sangró, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él entendió que Él estaba derramando su sangre para que yo no tenga que derramar mi sangre. Él tomó mi lugar y yo tengo que entender que cuando Él fue crucificado, yo fui crucificada también con Él y Él me dio vida eterna por su muerte. Él dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y es por eso que Él se sacrificó, para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Gloria a Dios que no termina la historia ahí, porque al tercer día Jesús resucitó. Y esa tumba no está llena con su cuerpo, Él no está ahí, Él es un Dios vivo. Dice así en Marcos 16, Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Y nosotros tenemos esa esperanza de que tenemos un Dios resucitado. Él vive hoy y Él te extiende a ti la oportunidad de poder venir a Él. Yo soy el camino, dice Jesús, y si tú no has venido a Él, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú te puedes consagrar a Él y decir, no quiero yo derramar mi propia sangre, yo acepto el sacrificio que Jesús hizo, yo confío en Él. Ahora, volviendo a Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué provocó la caída de Pedro? Y yo les voy a hablar un poquito de uno de los factores, aunque podría haber habido muchos otros, pero un factor muy fuerte fue el temor. Esa noche Pedro estaba viendo que lo que le estaba pasando al Hijo de Dios, y lo que estaba observando lo llenó de angustia y de temor. El temor es una emoción muy poderosa y puede hacer que hagas algo que bajo otras circunstancias sería impensable de hacer. La negación de Pedro muestra cómo el miedo puede llevar a la traición, incluso a los seguidores más fieles. Su caída no nació de la codicia o lujuria, sino del miedo. Antes del peligro, Pedro eligió la autopreservación en lugar de lealtad a Jesús. Ahora, ¿cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? No temas. No temas. Lo mencioné el otro día, lo vamos a hablar un poquito más en detalle hoy. Así que, miren todas esas caritas. Creo que he tenido todas ellas en algún momento o otra, y muchas de ellas varias veces repetidas. No temas, dice la Biblia. Así que el temor. ¿Por qué temes? Estas son preguntas para pensar. ¿A qué le temes? Reconozcamos. Es una emoción que fue dada por Dios. Dios te creó a ti y te creó con esa emoción del temor. Es buena en que te ayuda a protegerte. Así que, gloria a Dios que tenés temor de caer hundida y por eso no te tiras al agua cuando no puedes nadar. Es mala en que puede dominar tu vida y afectarte. ¿Cómo puedes vencer el temor? Bíblicamente. ¿Y qué tiene que ver con la renovación de la mente? Eso es lo que vamos a ver un poquito en estos momentos que siguen. Así que el temor o el miedo, la Biblia habla mucho del temor. Uno de los versos que me encanta son, bueno, voy a poner los dos ya que hay uno más, los tres. Primero, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aclaro, esto es para los que son hijas de Dios. Si no has recibido el espíritu de Dios, no puedes clamar esta verdad para tu vida. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el último, Juan 6:20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo a nosotras, no temáis. Algunos otros versos que nos hablan del temor en la Biblia. Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La Biblia está llena de ejemplos de cómo, en realidad son mandatos, no temáis. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, ¿a qué le tienes miedo? Ok, aquí vamos a entrar un poco en detalle. Hay muchos miedos. Ok, primero, miedo a la gente. O también se puede llamar miedo al hombre. Es igual. Miedo al futuro. Miedo a las alturas. Miedo de volar. Los que no han volado no tienen miedo de volar, pero el que tiene que volar a lo mejor. Miedo de estar encerrado. Muchos tienen ese miedo. Miedo a la oscuridad. Miedo a ciertos animales. O bichitos, o bestias, se dicen. Miedo de perder el trabajo. Miedo de contraer una enfermedad. Miedo de volverse viejo. Yo estoy en esa categoría, no, ¿verdad? Estoy muy cerca. Miedo a la soledad y por último, miedo a la muerte. Y bueno, podría poner muchos más. Estos creo que son algunos de los más comunes. Nosotros, las personas, las mujeres, estamos llenas de miedo. Bueno, vamos a enfocar. Ok, podríamos hablar todo un fin de semana, es más, todo un mes, sobre los distintos miedos y cómo son diferentes uno que el otro y cómo contrarrestarlos. Vamos a enfocarnos en uno nada más, porque no tenemos tiempo para más. El primero, miedo a la gente. Así que miedo al hombre. Vamos a enfocarnos en ese nada más por un ratito. Miedo de lo que te puedan hacer. El miedo al hombre. Vamos a definir un poquito qué es lo que es el miedo al hombre. Miedo de lo que te pueden hacer. Las personas, los hombres, tu jefe, tu esposo, tu vecino. Miedo de la desaprobación de otros. ¿Ok? Miedo a la crítica. Voy a volver a ese último. Esto es porque tenemos más en cuenta lo que piensan los demás de lo que piensa Dios. ¿Okay? Tenemos que entender por qué tenemos ese miedo. Miedo a la crítica. De nuevo, esto tiene que ver con hombres, con otras personas y con por qué tengo miedo a la gente o al hombre. Necesidad desmedida de aceptación de otros. Ahora todos queremos que nos quieran. ¿Quién no quiere que la gente te quiera, no es cierto? Todos queremos que nos quieran, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esto es algo más allá. Necesidad desmedida de reconocimiento. Y si no tengo reconocimiento, no valgo nada, tengo miedo de eso. Bueno, el que quiere tomar la foto, esos son algunas de las... ¿qué es lo que significa miedo al hombre? Ahora, ¿cómo contrarrestar eso? El miedo al hombre. Y versos en particular que hablan de eso, de no tener miedo al hombre. ¿Y por qué? Primero, Salmo 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer del hombre? Ahora tenemos que pensar en eso un momento. No hay nada que pueda hacer ningún hombre que sea más fuerte, más grande, más importante de lo que te pueda hacer Dios. Si Dios está, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, si estamos agradando a Dios, obedeciendo a Dios, estamos bien.
porque Dios es el que determina entre el cielo y el infierno. Y si hemos entrado en la familia de Dios, somos hijas de Dios, estamos seguras. No tenemos nada que temer, porque tú eres, en inglés se dice, the apple of his eye. ¿Cómo se traduce eso? La niña de sus ojos. Y ahí tenemos que tener paz. Bueno, seguimos. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si eres hija de Dios, puedes confiar en Jehová. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da Dios si somos hijas de Él. Y podemos confiarnos en eso. Si Dios está de mi lado, no importa quién está en contra de mí. Si yo estoy obedeciendo a Dios, si estoy agradando a Dios en lo que hago, no debo temer al hombre. Ahora, la raíz espiritual del miedo. El pecado muchas veces produce miedo. Creyente o no creyente, hija de Dios o no hija de Dios, si estamos en pecado, eso puede producir miedo. Segundo, una conciencia intranquila, que también tiene que ver con pecado, produce miedo. Y por tercero, la presencia de Dios produce miedo. Ahora, eso debe producirnos miedo hasta cierto punto, especialmente si no has entrado en la familia de Dios. Si eres hija de Dios, entonces no. Ahora, hay 3 ejemplos para ir con cada uno de estos. El pecado. Acá dice en Génesis, donde el primer verso de la Biblia que habla de miedo tiene que ver con el pasaje que estudiamos el otro día. En Génesis 3:10 dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, estaba equivocado Adán, no era que tuvo miedo, pero en fin, él de alguna forma entendía el concepto de miedo. ¿Quién le enseñó el concepto de miedo? Eso es otro tema, pero empezó desde el jardín cuando él pecó, así que acá tenemos, el pecado produce miedo, Adán tuvo miedo. ¿Ok? El segundo era Mateo 25:25. Estamos en una conciencia intranquila, dice, por lo cual tuve miedo y fui